Ahí estamos. ¿Se está viendo? Ahora sí, Fabi. ¿Se está viendo ahí? Ah, bien. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, como bien se dieron cuenta ustedes acá, bien, era la función menos uno, ¿sí? Si ustedes marcan bien, grafican con mucha precisión, ¿sí? Marcan bien la sección que gira, marco bien el eje y trato de marcar en el elemento que estoy considerando cuál es el radio y dónde está la función, porque siempre en este método del disco, el radio va a estar asociado con la función, ¿sí? Entonces ahí voy a poder identificar todos los elementos, ¿sí? Que forman parte de esa fórmula, ¿sí? Que es donde el volumen va a ser pi por la integral entre a y b, siempre vamos a tener que determinar entre x igual a y entre x igual a b, esto siempre lo vamos a tener que poder determinar, y acá a mí me gusta a veces ponerlo como el radio que depende de x elevado al cuadrado, ¿sí? Porque ahí vamos a tener que identificar, no siempre el radio es la función, pero va a estar en relación con la función. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso? Esa parte, cómo aplicar el método. Sí, profe. Bien, ahora vamos a ver una sección hueca, es acordarse esa formulita. Fíjense que acá tenemos dos funciones, esto también es del libro ese Integrando con Paco, ¿sí? Tenemos dos funciones, una función es 2 raíz de x, que es la que está en azul, y la otra función g de x es raíz de x, ¿sí? Que es la función que está por debajo. La sección esa en amarillo es la que ahora vamos a querer hacer girar, ¿sí? En torno al eje X. Entonces ahí la vamos a empezar a hacer girar. Entonces ahora la sección es el volumen, eso, tiene un hueco en el centro. ¿Lo están viendo? ¿Ven ahí el girar? Ese Sí, Fabi, volumen se que ve generó, clarito. yo lo voy a girar para que lo podamos ver. ¿Ven? Que no es completa. ¿Por qué? Porque es una sección hueca ahora la que está girando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder calcular ese volumen, ¿sí? Cuando la sección es hueca. A ver acá. ¿Qué pasa cuando la sección es hueca? Lo que vamos a hacer acá es, nuevamente vamos a tomar una rodaja, ¿sí? Pero fíjense que esa rodaja que estoy tomando acá, si yo la estoy viendo de frente, que recién lo vimos mejor, es una rodaja que es hueca, ¿sí? Es como la que yo les marqué acá, es decir, esto que está acá adentro, ups, a ver, tenía mal el borrador, voy a poner el borrador este chiquito, ¿sí? Yo le voy a tener que sacar a toda la rodaja, todo el disco que había tomado, le voy a tener que sacar toda esta sección que está acá adentro. ¿Lo están viendo? Porque tengo esa sección y la sección va a ser esta, ¿sí? ¿Cómo calculo yo esa área? A ver ahora, porque tengo que calcular la superficie de la base por el espesor, ¿se acuerdan? Entonces ahora ya no es Eh, pi por radio al cuadrado. Pero ¿qué puedo hacer? la ¿Qué función de pasa si arriba yo, menos la de abajo. exactamente, si yo considero toda, lo vuelvo a pintar, si yo considero todo, voy a considerar, ¿sí? Del eje de giro que tengo hacia el extremo, ¿sí? De esa sección, un determinado radio R, ¿sí? Vamos a llamarlo radio exterior. Entonces, esa delta sección, digamos, que yo pinté ahora en amarillo, sería pi por radio exterior al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Si yo ahora le quiero quitar eso que yo había sacado, esto que está en el centro, ¿qué le voy a estar quitando si yo esto lo llamo radio interior? ¿Qué le voy a estar quitando acá? El radio interior. Pero no solo el radio exterior, toda esta sección, ¿no? Toda esta sección que, a ver, la ¿Qué vamos a pintar sería? de otro color, sino, ¿cómo sería esa sección con el radio interior? Si una es pi por radio exterior Hueca. al cuadrado, ¿cómo sería? Si es esta, yo la voy a poner acá. Esta sección con este radio interior, toda esta, ¿a qué es igual? Esta sección circular. Pi por el radio interior al cuadrado, ¿no? Todo esto que le estoy quitando, que habíamos dicho que lo borrábamos, todo esto que yo estoy borrando. Fíjense qué radio tiene un radio interior, le quiero sacar todo esto.
¿sí? Entonces lo que le voy a estar sacando es la expresión que yo escribí acá abajo, que es pi por radio interior al cuadrado. ¿Lo ven? ¿No lo ven? Sí, sí, A ver, sí. chicos. Sí, profe, ¿Sí? dice Leandro. Ah, bien. Entonces, esa va a ser ese anillo que yo, ¿no? Esta sección que está rayada acá en rojo. Entonces a eso, que sería la superficie de la base, la tengo que multiplicar por la altura o por el espesor, que ¿cuál era el espesor? ¿Cuál era este espesor que yo tengo acá? Yo estaba tomando este disco, que es hueco ahora, y este espesor, ¿cómo lo llamábamos? Delta X, ¿sí? Por delta X. Quiere decir que el delta volumen que yo tengo ahora es este. Ya no es pi por radio al cuadrado, sino que es pi por esa expresión. Fíjense que esa expresión, vamos a borrar acá, esa expresión yo la puedo simplificar. Podría llegar a sacar factor común pi entre estos dos. Vamos a escribir otra vez delta volumen. Podría sacar factor común pi y escribir radio exterior al cuadrado menos radio interior elevado al cuadrado, ¿sí? Por delta X. Bueno, después otra vez lo mismo. Vamos a encontrar el volumen. Si nosotros lo que hacemos es una sumatoria desde 1 hasta n de todas estas expresiones, del radio exterior menos el radio interior, ¿sí? Al cuadrado por el delta X sub i, y le aplicamos el límite, ¿no? Cuando en la norma de la partición tiende a 0. En este caso, me faltó escribir acá, vamos a escribir quién es el radio exterior y quién es el radio interior, ¿no? ¿Quién es el radio exterior? Vamos a mirarlo acá en el gráfico. Si yo voy desde el eje de giro hacia el elemento que está más alejado, lo voy a acotar acá a un costadito, del eje de giro al elemento más alejado, obtengo el radio exterior, ¿sí? Y si voy desde el eje de giro al elemento que está más cercano al eje de giro, tengo el radio interior. El radio exterior, ¿hasta dónde va siempre? ¿Hasta dónde fui? ¿Cuál de las dos funciones fui con el radio exterior? Si yo tomo el elemento acá, hasta, perdón, no te escuché. F de X. F de X. F de X, perfecto. Entonces el radio exterior coincide con la función f de X. ¿Y el radio interior, hasta dónde fui? F de X. Hasta la función g de x, ¿sí? Quiere decir que acá, para ya ponerlo expresamente a través de una función, va a ser f de x menos g de x. Tengo que ver cuál es la función que está más lejos del eje de giro y restarle la función que está más cerca del eje de giro. Otra vez lo mismo, el límite de la sumatoria con este delta x, vamos a llegar que el volumen de esta sección hueca va a ser, vamos a sacar ya pi afuera, por la integral entre a y b, a ver, vamos a borrar acá, que me explayé mucho, entre a y b, de la función f de x menos la función g de x diferencial de x. ¿Sí? Entonces ahí lo que obtuvimos fue esta expresión cuando tengo un área que está girando, la sección que está girando es una sección que es hueca. Otra vez Faltaría lo al mismo. cuadrado, Fabi. Ah, perdón, sí. Acá las reemplacé y no las puse. Sí. Al cuadrado, vamos a ponerlo acá, al cuadrado y al cuadrado. Bien, gracias, Estela. Ahí de apurada, al reemplazar la función no se los puse. Entonces, fíjense acá. Vamos a poner acá elevado al cuadrado y elevado al cuadrado. A mí me gusta más poner la expresión para que se entienda mejor y que tengamos que identificar, siempre poner desde A y B y encontrar cuál es la expresión del radio exterior, que va a depender de X, menos la expresión del radio interior, que va a depender de X, y eso es lo que tenemos que integrar. Entonces, siempre es importante, pues no siempre van a ser F y G, capaz que G menos F de X, ¿sí? Entonces, me gusta más por ahí tomar esta expresión más genérica e identificar después, bueno, quién es para nosotros el radio exterior, en la representación que tenemos hecho, y cuál es el radio interior, ¿sí? Poder identificarlos y reemplazarlos ahí. Siempre vamos a ver que van a estar en relación a una de las dos funciones, ¿sí? ¿Se entendió cómo es este método? ¿Qué pasa si la sección no es hueca? ¿Cómo podemos relacionar esto con lo que vimos anteriormente? ¿Qué no tendría ¿Qué de no lo que tendría? de lo que yo expresé acá? ¿Qué no tendría si la sección no es hueca? G de X.
GDX. G de X, ¿sí? O sea que lo que no tendría es el radio interior. ¿Cómo sería el radio interior si la sección es hueca? 0. 0. Entonces fíjense, sería 0, esto no estaría. Y ahí no me queda igual que la expresión anterior a la que habíamos llegado en el método del disco. ¿Sí? Ven acá que llegamos a lo que es la función del radio. Entonces, yo les aconsejo siempre acordarse de esta, ¿sí? De esta expresión, que es mucho más general, y en el caso que no sea hueca, el radio interior va a ser 0. ¿Sí? Entonces esta es como más general, ¿sí? Más generalizada. Vamos a ver otra vez un ejercicio. Bueno, acá yo se los mostré, les quería poner esta representación esta en perspectiva que se ve quizá un poquito mejor, ¿no? Acá lo llama con R mayúscula cuál es el interior y con R minúscula cuál Vemos, es el radio interior, vemos ¿sí? partida la De esa gráfica, sección Fabi. X. No vemos toda la ¿Sí, gráfica. Estela? Ahí está. Ah, qué raro. No se había actualizado, ahí se Ah, actualizó. qué raro. Bueno. Era simplemente que vieran en perspectiva cómo sería la representación, ¿sí? Que acá se ve bien también, se alcanza a ver la sección hueca, ¿no? Este sería el hueco que me está quedando. Acá todo este volumen es un volumen hueco, digamos, que es el que estamos sacando, ¿no? Si yo esto lo distribuyera al pi, podría considerar también el volumen que está por fuera menos el volumen que está por dentro, ¿no? Por eso hacemos esta resta entre el radio exterior y el radio interior, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio. Fíjense acá, en este ejercicio tenemos esta sección, que es la que está girando, que es la que queremos que gire en torno al eje X, ¿sí? Tomamos un determinado sección acá, una de estas rodajas, que ahora va a ser una sección hueca. Entonces vamos a determinar cuál es, esa es la región, esto me está diciendo que es R de región, no de radio, ¿sí? Vamos a determinar de esa sección cuál es, ¿qué necesitamos? A ver, para empezar, ¿cuál es la fórmula? A ver si se la acuerdan. La vamos armando entre todos. A ver. Radio exterior menos radio interior. Bien, el volumen va a ser igual. A ver, radio exterior al cuadrado, Sí, que depende de X, menos el radio interior al al cuadrado. cuadrado, que depende de X. Bien. ¿Eso qué tengo que hacer? Integrar entre... Un que, a ver. 0 y 1. Perfecto. Bueno, está bien. Vamos, yo estoy La poniendo general. ahora vamos a poner Claro. la general, ¿sí? Para recordar. ¿Y qué me falta acá poner en la fórmula? Afuera del integral. ¿Qué Pi. va acá? Multiplicado por Pi. pi. Perfecto. Bien. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula. Esto para recordar, a ver si vamos armando entre todos lo que vimos en la pantalla anterior sin mirarla. Perfecto, ¿sí? Esa entonces es el método del disco. Completo sería, es la que ustedes pueden ponerla siempre para recordar. Y saber que los radios, por ahí como ayuda, radios dependen de las funciones, ¿sí? Dependen de las funciones. O, bueno, como para que ustedes vean después en el gráfico Profe, a quién llaman radio exterior. Sí, te escucho. ¿eso sería cuando es hueco? Esta te la podés encontrar en general, escribirla en general, porque lo que decíamos recién en la anterior, si no es hueca, la ponemos en general, ¿sí? Si no es hueca, ¿qué pasaba? ¿Qué habíamos dicho? El radio interior, ¿cuánto vale? 0. 0, no tengo radio interior. Entonces, si vos te la acordás completa, pero es más fácil acordarte de esa en general, siempre como genérica, entonces en el caso de la sección no sea hueca, esto es 0. Entonces ves que esto no estaría. Y directamente vas a tener el radio exterior, va a ser un único radio, porque el radio interior sería 0. ¿Lo ves ahí? ¿Se entiende así? Sí, sí, eso sería ¿Sí? si es hueca, ¿no? Porque puso si no es hueca. Si no es hueca, el radio interior es 0. Claro. Si es lleno. Si es lleno. Si no es hueca. Si no es hueca, sería todo esto. Estamos entre A y B y la sección es toda esta. Entonces, el radio interior es el que va desde acá hasta acá, digamos. Radio interior sería 0, porque no tenés hueco. Esto es lo que giró.
y tu radio y tu radio. Ah, ahora ya entendí, ya entendí. Sí, bien. Perfecto. Entonces ahora vayamos acá a este ejercicio. Yo acá había puesto este elemento, habíamos hecho un corte, tomamos un elemento de espesor delta X, ¿sí? En general. Entonces vamos a identificar cuál es el radio, me baso en la fórmula y tengo que identificar cuál es la expresión del radio exterior y cuál es la expresión del radio interior. Entonces el radio exterior dijimos del eje de giro al elemento más alejado. ¿Sí? ¿Hasta dónde fui? Por ahí remarcamos, ¿sí? Fui hasta esta función. Si yo el elemento lo tomo acá, es desde el eje de giro al elemento más alejado. Siempre hasta dónde fui. Hasta esa recta, ¿no? Igual a X. Entonces el radio exterior coincide con X, porque es esta función. Si quieren la llamamos f de X igual a X. ¿Sí? Entonces mi radio exterior fue hasta que es X. Ahora, el radio interior es desde el eje de giro al elemento más cercano. Desde el eje de giro al elemento más cercano. Del eje de giro al elemento más cercano. ¿Hasta dónde fuimos siempre? Si yo voy cambiando el elemento que estoy tomando. ¿Hasta qué función fui ¿Qué ahora? funciones fuimos a ver? La g de x sería Vamos a llamarla, no tenía nombre acá, g de x igual a x al cuadrado. O sea que el radio interior es g de x, que es x al cuadrado. ¿Sí? ¿Necesito algo más en la fórmula? No, porque ya identificamos quién era el radio interior, ¿sí? E identificamos quién era el radio exterior, ¿sí? En la fórmula. Entonces ahora vamos directamente a la expresión del volumen que queremos calcular y va a ser pi, ahora sí, por la integral de dónde a dónde, en mi ejemplo. ¿Hasta dónde tengo que ir acá? de 0 a 1. De 0 a 1, ¿sí? Esos son los extremos de integración. Como yo ya identifiqué acá aparte, siempre es preferible hacer esto, ya pongo el radio exterior a que era igual. A Entonces x al escribo, cuadrado. entonces va a ser x y elevado al cuadrado, porque este es el radio exterior y la fórmula me dice que lo eleve al cuadrado, ¿sí? Menos el radio interior, que ¿quién es? X al cuadrado. X a la X al cuarta. cuadrado. Y lo tengo Al que cuadrado. elevar al cuadrado. Lo voy a poner con el color que habíamos dicho, el radio interior, porque el radio interior es este que está en verde, ¿sí? Y esto, para que me quede un poquito más preciso, por ahí lo encierro entre corchetes, porque a todo esto es a lo que tengo que integrarlo. ¿Sí? Ahí si quieren podemos expresarla un poquito más sencilla, ya aplicando los cuadrados. Entonces es x cuadrado menos x a la cuarta diferencial de x. Y eso es lo que tenemos que integrar. ¿Ves que esta integral quedó bastante sencilla, ¿no? Para integrar. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? Sí. Se ve, sí, sí. Bien. ¿Se entendió el método? Sí, se va Leandro estuvo acotando también en el chat que venía Ah. diciendo los radios. Bien. ¿Lo van entendiendo bien? Fíjense acá, antes de ir al otro método, por ahí mejor vamos a ir acá. Fíjense acá. Acá me está pidiendo el trabajo práctico, el ejercicio 5, me piden que lo haga en forma genérica, ¿sí? Utilizando el método, acá dice del disco o del anillo. Vamos a considerar ahora los que llama X', esto que llama X' son los ejes de giro, ¿sí? Quiere decir que este es el eje de giro, el eje de giro es este, ¿sí? El eje de giro es este, el eje de giro es este, ¿sí? Entonces acá en estos, el eje de giro es este también. Tenemos que aplicar, después hay otros gráficos, ¿no? Que son los otros métodos. Vamos a concentrarnos en esto. Entonces acá, fíjense, en el caso primero, ¿no? Vamos a tomar el elemento acá, un elemento, marcando acá en negro, ¿sí? Hacemos un corte. Acá hay que tener mucho cuidado. Sí. Simplemente, ¿es hueco o es de sección llena? Si se lo imaginan como gira, ¿verdad? El primero Sí, es de El primero, sí, el A. sección. Sí, o sea, gira en dos, así que es de sección No. llena. no giran dos, No, gira fíjate el eje de giro. Ah, disculpa, sí, entonces, sección hueca. eso.
Sección hueca, bien. Acá tienen que marcar, este confunde, ustedes vuelvan a hacerse los dibujos, ¿sí? Acá confunde porque el eje X es este, porque tendrían que marcar con un trazo, a ver, yo lo voy a marcar con otro color, ¿no? Verde, digamos acá. Este me está diciendo, es como si fuera la función que está por La que debajo, acá no es el delimita, eje de claro, giro, la que delimita la ¿sí? Es como si fuera una función G acá, y igual a 2, no es el eje de giro, ¿sí? Entonces la sección es hueca. Por eso lo que yo estaba marcando, digamos, yo me adelanté, está bien lo que dijo Estela para hacerlos pensar un poquito. Acá, este sería un elemento que tengo diferencial acá, o un delta volumen, digamos, una de las rodajas que corto, que tiene un espesor delta X, ¿sí? Y está girando en torno a este eje de giro. Entonces, ¿qué tengo que identificar acá para aplicar este método? ¿Qué habíamos dicho que necesitamos? Ahí Sí, pregunta Leandro que si el eje de giro hubiera sido 2 sería llena. exactamente. Exactamente. Sí. Bien. Ahora, si quieren, lo hacemos. ¿Quieren que probemos eso? ¿Hacemos otro ejercicio? Como quieran, probemos eso. Vamos Sí, a profe, porque a modificar. mí me maría cómo nos damos cuenta si es hueco o de lleno. Ah, bien. Yo voy a tomar acá, a ver, hago una imagen de esto. Le voy a poner acá un costadito. Y vamos a modificar el ejercicio. Vamos a hacer de cuenta que el eje de giro es otro, ¿no? Vamos a aprovecharlo para hacer otro. Entonces yo acá voy a poner, esto lo vamos a tachar. Este es el eje X. Siempre tienen que marcar, volverlo a escribir ustedes, este queda por ahí medio confuso. ¿Sí? Volvemos a marcar, este es el eje X, ¿sí? Y acá en 2, este sería igual a 2, vamos a hacer de cuenta que es el eje de giro, ¿sí? Entonces, en ese caso, la sección sería llena. Una cosa que pueden hacer, pero a veces es conveniente hacerlo con línea punteada, es decir, bueno, si este es el eje de giro, me está coincidiendo, la región está limitada por todo esto, ¿no? Por y igual a 2, por la función f, entre x igual a y x igual a b, ¿no? Entonces, es toda esa sección roja que la que está girando, y gira en torno a este eje de giro. Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, lo reflejo acá, ¿qué es lo que está girando? ¿Ven? Hago como un reflejo. Entonces ahí, si la pintamos, pero siempre conviene, porque a veces se confunden, ¿no? Hacerlo como más punteadito. Esto sería lo que estaría girando acá. ¿Lo ves ahí mejor? Para que te des cuenta si es A hueca o ver, más llena. bien. Sí, sí. ¿Ves? Yo lo modifiqué el ejercicio, cuidado. De paso hacemos otro. Entonces, en ese caso, siempre es importante identificar cuál es el eje de giro en torno a qué está girando y cuál es la sección que gira. Entonces ahí te das cuenta que no es hueca, ahí sería llena en ese caso, ¿sí? Pero siempre como consejo hacerla más punteada, porque si uno no lo hace muy fuerte, es como que confunde, ¿no? ¿Cuál es la región original y cuál es el reflejo, ¿no? De la región original. Entonces ahí vamos a identificar del eje de giro al elemento más alejado, tenemos el radio exterior, ¿sí? Y desde el eje de giro al elemento más cercano tendríamos el radio interior. ¿Cuál sería el radio interior? ¿Hay radio interior si la sección es hueca? ¿No es hueca? No, no hay. No, No, porque si No no hay. se... Ah, bien. Entonces podemos decir que el radio interior sería Sería 0. 0, dice Perfecto. Leandro. Bien. Y el radio exterior, a ver, la función, ¿de dónde a dónde va? Por eso siempre es importante remarcar muy fuerte el eje X, ¿sí? Que les quede bien identificado cuáles son eh, los ejes X e Y, ¿no? Bien fuerte, más marcado, bien identificado. Este es el eje X. O sea que la función va desde el eje X hacia la función acá, ¿no? Yo lo acoto a un costadito. Esto es F. Entonces el radio exterior, ¿a qué va a ser igual? Es más grande en ese punto, no en un punto en particular que yo me paro. ¿Es mayor o menor que el valor funcional el radio exterior? Y el radio exterior es desde el eje de giro hacia el elemento que está ya alejado, o el radio en este caso, ¿no? Sería el único radio. Aquí es igual. La función es todo lo que yo marqué en azul. En azul. ¿Y qué es lo que me está separando la función con el eje X? Esta distancia, ¿no? o sea, Que se le tenemos resta acá la entre las distancia dos. esa. Le tenemos que restar esta distancia. Entonces, ¿a qué es igual el radio?
a la función menos Las f unidades. de x menos 2. menos 2 2. unidades. Perfecto. Entonces ahí, en ese caso, el volumen sería igual a pi por la integral, en este caso de a a b, porque no me dan qué valores tiene a y b, de ese radio, que va a ser f de x menos 2, como no me dan la función, elevado al cuadrado diferencial de x. Y esa sería la expresión para esta situación. Ya con eso resolví. No es necesario por ahí que lo desarrollen, el cuadrado ese, ¿no? Claro, en este consiste en esto, en dejar planteado, que según el método vieron que dice plantear la integral que permite calcular el volumen del sólido, de revolución. Profe, ahí lo hiciste con rotación en 2, ¿no? Sí, Con rotación el 2. 2. Acá lo cambié el ejercicio. ¿Sí? Pero en el ejercicio está con rotación en X. Sí. Rotación en ¿No? X. A ver, vamos a ver cómo sería ¿Y acá. cómo sería como la gráfica? Bien. Si vos lo querés reflejar, digamos, vos tendrías que ver esto. Yo tendría que... A ver, lo voy a copiar mejor para que no me quede superpuesto y lo voy a trasladar. Es para poder ver la diferencia y que me quede Está claro. perfecto. Sí, sí. Ustedes pregunten, esa es la idea, que ustedes vayan participando para... Estaban muy a ver, callados. vamos... Claro, entonces está perfecto que pregunten. Para mí es mejor. Y para ustedes también, me imagino, porque se van sacando las dudas, ¿sí? Lo vamos a poner acá al ladito. Vamos a ver la diferencia. Siempre vuelvo a insistir, ¿no? Marcar el eje, que a veces confunden, estos gráficos no nos habían Sí. quedado demasiado pintorescos. Bueno, siempre marcar, ¿no? Este es el eje X, que quede bien notorio cuál es el eje X y cuál es el eje Y. Y en este caso coincide con el eje de giro. Quiere decir que esta sección si gira, a ver, lo vamos a ver cómo me sale. Yo prolongo acá. Yo tendría que tomar, bueno, prolongo este eje, estas dos unidades de abajo estarían menos 2. Acá se estaría reflejando esto verde, ¿sí? Si quieren lo pongo acá en verde, acá se estaría reflejando, lo pongo punteadito. ¿Sí? Si esto giró, esto me vino a parar acá, que me va a estar generando toda esta sección hueca. ¿La ven? ¿Lo ven? Sí, se ve Parece que eso ahí se cortó ahora. un poquito. Sí, se ¿Sí? estuvo cortando, pero te seguíamos. Sí. Ya, y esto Ahora punteadito entiendo. acá. Bien, por ahí te ayuda este dibujo. A mí a veces, a veces queda como muy lleno, pero siempre es mejor que lo hagamos punteado. Entonces, más o menos estimativamente, lo voy a hacer en gris, este puntito acá me quedaría acá, y la representación gráfica más o menos quedaría así, ¿no? Entonces esta Perfecto, Juan. sección se te está reflejando acá. Esto les ayuda, lo hacen. Después tengo que identificar los radios, pero siempre mejor que lo hagan así, porque a veces lo hacen todo muy lleno y empiezan a confundirse, ¿no? ¿Cuál es la sección que gira? Entonces acá, esto te estaría generando esto, ¿no? Acá. Bueno, este otro, a ver, yo me fui de los extremos. Esta sección estaría hasta acá, ¿no? Porque era entre A y B. Sí. Este cilindro estaría hasta acá, y este otro yo lo marcaría acá, poner en rojo, que me está generando todo esto que giro acá, ¿no? Si lo veo medio como en perspectiva. ¿Te das cuenta ahora? Sí, sí, ahora entiendo por qué se le hizo hueco, porque no entendía. Ah, Como estaba viendo el 2 yo, ahora entiendo la Ajá. diferencia entre como es llenado y lo que es hueco. Ahora entiendo, gracias. Perfecto, ¿no? Está perfecto que ustedes pregunten, porque por ahí yo no me doy cuenta de hacer algún otro gráfico y no me cuesta nada hacerlo, ¿sí? Si no entienden, preguntan. Perfecto, entonces acá, ahora vamos a ver la diferencia, ¿no? los ¿Cuál radios, es claro. el radio exterior? Acá sí tengo, uy, quedan 10 Hay minutitos, 10 bueno, por ahí minutos. alcanza, Sí. sí, igual alcanzamos con Acá esto. estamos, sí. ¿Cuál es el radio exterior? Bueno, va a ser, lo marco acá medio separadito para no hacer tanto lío. Ven que acoto, cuidado acá, ¿no? No estoy tomando, estoy como acotando un costado, es desde el eje de giro, este es el eje de giro, ¿sí? Hacia el elemento que está más alejado, ese va a ser mi radio exterior. Y el radio interior va a ser del eje de giro al elemento más cercano. Fíjense que el radio interior, ¿cuánto vale siempre? La función de X, Es una 2. función, pero que la 2. función es constante, perfecto. Es Entonces, una función en definitiva, pero no depende de lo X, de como X. dijo Estela, ¿no? Es 2. Es esa función, si quieren la pueden pensar como que es la g de X que está por debajo, que es 2, ¿sí? Siempre el radio interior es 2. ¿Y el radio exterior con quién varía?
¿con quién va variando? Depende de dónde esté, ¿con quién varía? O sea, es f de x. Es f de F de x, X. porque es desde el eje de giro al elemento más alejado. Desde el eje de giro al elemento más alejado. Siempre desde el eje de giro es, ¿sí? Entonces es f de x. Pero acá es donde hay que tener cuidado, ¿no? Por eso yo les digo siempre, les decía recién, marcar bien el eje x. Lo voy a poner acá más alejado, ¿sí? Para que lo veamos bien. Entonces me fijo, la función es desde el eje de giro, que coincide con el eje X, al elemento más alejado. Entonces ahí coincide con la función, ¿sí? Si hubiese sido otro el eje de giro, ahí tengo que adecuarlo y fijarme bien qué separación hay entre el eje X y el eje de giro. Entonces en este caso, el volumen me va a quedar, lo voy a escribir acá arriba, como pi por la integral entre a y b del radio exterior al cuadrado, que es f de x, ¿sí? Que está elevado al cuadrado, menos el radio interior al cuadrado, que es 2 al cuadrado. Siempre les recomiendo escribirlo acá aparte y después ponerlo en la integral, si no hacer todo junto. Entonces esto es ahora el volumen de esta sección que es hueca. Es distinta, ¿sí? ¿Lo ven? ¿No- ¿Se dieron cuenta, chicos? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, Sí, profe, dice Leandro. bueno, buenísimo. Ahí tienen más ejercicios para hacer, para ustedes practicar. Y ustedes pueden ir también modificando, ¿no? Acá, por ejemplo, en el C, pueden hacer, si quieren, para practicar las dos opciones. Acá remarcar, ¿no? Este es el eje X. El eje de giro, fíjense que es un eje que es paralelo, que pasa en -3 unidades. Entonces, bueno, bien representar cómo se refleja y si quieren después hacen un gráfico que gire en torno a X. O van jugando ustedes, ¿no? Poniendo distintos ejes. Ahora vamos a hacer alguno de estas características que están en el D, el E o el F, alguno de estos, en donde fíjense que ahora la diferencia es que el eje de giro, vamos a hacer este, el E, para entenderlo mejor. Fíjense que el eje de giro está por encima del eje del ¿sí? Antes estaba por debajo, ahora está por encima. Entonces, esto cuesta pensarlo por ahí un poquito más. A ver ahí, si se escucha ahora otra vez. Ahí no se ve en amarillo. Voy a tomar acá Sí, este Fabi. gris. Tomo un elemento, sí, tomo este elemento acá, ¿sí? Delta X. Esta es la sección que voy a tomar que gira. ¿Se dan cuenta? Si quieren hacemos el dibujo. Acá la sección que gira estaría acá. ¿Sí? Esa es la sección que gira. No me fui muy arriba, sí. Esto es lo que se estaría reflejando. Acá lo están viendo. ¿Cómo me quedó la sección? A ver, ¿es hueca o llena? Hueca. Hueca. Hueca, Pero ahora hay que tener cuidado en lo en siguiente. los radios. En los radios, fíjense que yo tengo el eje de giro es este. Entonces, desde el eje de giro, y me voy a la figura original, ¿no? A la parte más externa, a la más alejada, esta sería el radio exterior. Y desde el eje de giro a la parte más cercana, sería el radio interior. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿A qué es igual el radio exterior? A ver, Del eje de giro a lo más alejado, si tengo el elemento acá. Si tengo otro elemento más a la derecha, del eje de giro a la parte más alejada. ¿Cuánto vale el radio exterior? ¿Cero? O sea, sería x. X. El eje x. No, cuidado, X no, cuidado, basta el eje X. ¿Pero cuánto vale? ¿Qué medida tiene todo esto? siempre fueron iguales las chiquitas Siempre. que hizo ¿Cuánto Fabi. valen todo 3. esto? 3 3 3. unidades, unidades. ¿sí? Ese es el radio exterior. ¿Lo ven? Voy a borrar todas esas. ¿Lo están viendo? Desde el eje de giro al elemento más alejado. Desde el eje de giro al elemento más alejado. ¿Sí? No depende con la función, es la separación que hay entre los dos ejes. Y el radio interior, voy del eje de giro al elemento más cercano, del eje de giro al más cercano. A ver, ¿Con ¿cuál quién está sería? variando?
¿Con la función? Con la función, pero función, cuidado pero acá, ¿cómo sería? porque la ¿verdad? función va, vamos a pararnos acá, la función va desde acá hasta acá. Eso. Hasta acá tengo f. Y el radio va en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si yo desde acá hasta acá, pensémoslo como vectores si Sí. queremos, tengo 3 unidades y desde acá hasta acá tengo la Ujú. función, ¿cuánto me daría este radio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Restarlos? Bien, Una pero, resta. ¿Qué cosa? pero ¿cómo resto? ¿Cómo? ¿A qué le resto qué? Cuidado, ¿no? 3 qué? menos la 3 menos función. la función. Perfecto, Eso. buenísimo, muy bien. Prueba superada, ¡Qué ¿sí? miedo! Ven que ustedes se tienen que hacer el esquema bien y pensarlo. En estos casos estamos haciendo casos genéricos. Cuando estemos con una función en particular, con una expresión, ustedes una vez que encuentran esta expresión, un consejo, Ah, es pues, pararse en el extremo A, en el extremo B y en algún valor intermedio, reemplazar acá la función por lo que me da igual en esos puntos y verificarlo, si uno lo claro. puede verificar en la gráfica. ¿Está? Entonces el radio interior era 3 menos f de x. Como ya obtuve bien, lo que más cuesta, fíjense, es esto, ¿no? El dibujo y obtener los radios. Después la fórmula va a ser, bueno, pi por la integral entre a y b del radio exterior al cuadrado. El radio exterior era 3. Vuelvo a insistir, siempre escriban por fuera en el dibujo, interpretando cuál es cada uno de esos radios, y después lo pongo en la expresión, ¿no? Menos el radio interior, que en este caso era 3 menos f de x. Cuidado acá, no es todo esto elevado al cuadrado, voy a usar llaves acá, y esto es diferencial de x, ¿sí? Entonces, identificamos, esto era radio exterior, y toda esta expresión era el radio interior. ¿Se entendió? Entonces era radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Bueno, buenísimo entonces. ¿Se entiende? Estos cuestan un poquito más cuando el eje está por encima, ¿no? de la región. Pero bueno, es cuestión de representarlos y ya poder identificarlos ahí, todos los elementos que necesitan para aplicar este método. No sé si se animan a que les dé el otro o cómo hacemos. A ver, acá tienen, ¿cuánto tiempo tenemos, Estela? Queda 1 minuto, Fabi, 21 segundos. Bien, Ya estamos. acá simplemente les muestro, ahora volvemos a ingresar. Fíjense en el ejercicio 6, se indica bien, ¿no? Las funciones, todos tenemos que representar, les sé cuál es el eje de giro, ¿sí? ¿Cuál es el eje de giro? ¿Cuál es el eje de giro? ¿Sí? Ahí se cortó. No, ¿Cuál es el eje sí, de ahí giro? te escuchamos. Sí. Alrededor de igual a 2. Entonces hasta ahora, este es lo que vimos hasta ahora. Esto va a ser método del disco. Esto también, del disco. Esto también, porque este eje y igual a 2, fíjense que sería un eje paralelo al eje X, entonces también es el método del disco. Este método, vamos a ver si alcanzamos a verlo ahora, ¿sí? Importante que hayan entendido bien este otro, es el método del anillo. ¿Sí? Es otro método. Pero bueno, entonces estos dos también, en el caso del ejercicio E, tienen que decir, bueno, esta función, esta es una función, esta es otra función,